La promesa no fue susurrada en un salón elegante de Boston, ni sellada con un anillo de diamantes. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Nació en el corazón del territorio implacable de Arizona, bajo un manto de estrellas tan brillantes que parecían quemar agujeros en la noche. Fue pronunciada por un joven apache cuyo mundo se desvanecía y escuchada por la hija de un predicador que lo había perdido todo. Ella confesó una vida entera de inocencia protegida con 5 palabras sencillas. Nunca he compartido una cama. Y él respondió, no con una propuesta, sino con una profecía que encendería las llanuras. Entonces comparte la mía para siempre. Esta es su historia. Un relato no solo de amor, sino del precio brutal, hermoso y sangriento de una promesa hecha en una tierra donde ningún voto era sagrado. El sol golpeaba como un martillo inclemente sobre el yunque de la tierra. Clara Vale sentía cada golpe traspasar la delgada lona del carruaje, y cada sacudida de las ruedas sobre el camino polvoriento era un nuevo tormento. Durante 3 días, el mundo más allá de la ventanilla había sido un desfile incesante de polvo ocre, cactus esqueléticos y un cielo tan inmenso y vacío que amenazaba con tragársela entera. No era el mundo civilizado que había dejado atrás, el de calles adoquinadas y sermones susurrados en la iglesia de su padre en Boston. Este paisaje era primitivo, crudo, indiferente. Huía de un destino ya escrito. Un matrimonio sin amor con un magnate naviero el doble de su edad, con manos frías como piedra. Su huida era una apuesta desesperada, un salto hacia lo desconocido, con solo un nombre en una carta de una prima lejana en California como guía. Los otros pasajeros eran un retrato sombrío de la humanidad. Amos Pike, un vendedor regordete que se secaba el sudor con un pañuelo sucio y apestaba a whisky barato. Etta Roslin, una mujer severa que abrazaba su Biblia como si fuera un escudo contra el vacío sin Dios del desierto. Y 2 niños que apenas hablaban. El chasquido del látigo del conductor era el único ritmo constante en aquel calvario compartido. Un sonido que marcaba el gemido del cuero y el paso agotado de los caballos. Cuando llegó la violencia, lo hizo de forma repentina y cegadora, como un rayo surgido de un cielo despejado. No fue el estruendo de un gran asalto como en las novelas de a 5 centavos. Fue una emboscada rápida y brutal. Un puñado de jinetes, sus rostros cubiertos con pañuelos mugrientos, emergieron desde una hondonada. El caballo guía del carruaje chilló y cayó, envuelto en un caos de cuero y pezuñas. El vehículo se volcó de lado con un crujido ensordecedor de madera astillada. Clara fue lanzada contra Etta Roslin. El mundo se convirtió en un remolino de polvo, gritos y disparos aterradores. Cuando el caos se desvaneció, se encontró medio enterrada bajo los equipajes, con el cuerpo sin vida del vendedor aplastándola. Sus ojos seguían abiertos, fijos en lo que quedaba del techo del carruaje, ahora hecho trizas. Un silencio espeso lo envolvía todo, roto solo por el zumbido de las moscas y los quejidos agónicos del viejo buscador. Los bandidos fueron eficaces. Rebuscaron entre los restos con voces bajas y guturales. Se llevaron la caja fuerte, vaciaron los bolsillos de los muertos y arrancaron de su cuello el relicario dorado que contenía un retrato en miniatura de su difunta madre. Cuando gritó instintivamente, una mano tosca la abofeteó con fuerza. La bofetada le llenó los ojos de estrellas y todo se volvió negro. Despertó envuelta en un silencio abrumador. El sol comenzaba su descenso, pintando las nubes del oeste con pinceladas de violeta y naranja sangre. Los buitres ya giraban en lo alto, manchas negras pacientes en el azul infinito. El dolor palpitaba en su cabeza, y una herida profunda y abierta en el brazo supuraba lentamente. Estaba sola. Los bandidos se habían ido. Los cuerpos de los demás pasajeros yacían inmóviles entre los restos. Se habían llevado los caballos restantes, dejándola a merced del desierto. El pánico la invadió, cortante como hielo. Se arrastró fuera del carruaje destrozado, su vestido de viaje hecho jirones
y manchado de sangre y polvo. Gritó, pero su voz era apenas un hilo seco que el vasto desierto tragó sin dejar eco. No había agua. No había refugio. Solo la noche que se acercaba y los buitres girando en círculos. Dio unos pasos tambaleantes lejos del carruaje, escaneando el horizonte con la mirada. Nada. Era una mota, una insignificancia en este mundo colosal y despiadado. Las murallas que su vida había construido, la fe, la decencia, el orden, habían quedado reducidas a astillas junto con el carruaje. Caminó. No sabía hacia dónde, solo que debía alejarse del olor a muerte que impregnaba el aire. Sus zapatos citadinos no eran rivales para el terreno rocoso. La sed se convirtió en una brasa ardiendo en su garganta. Cuando el crepúsculo dio paso a la noche, la temperatura cayó en picado. El desierto que la había asado durante el día, ahora quería congelarla. Tiritando, agotada y sangrando, se acurrucó tras un grupo de rocas, buscando calor. El sueño, inesperado, llegó como una marea oscura que la arrastró. Se despertó por un sonido, no del viento ni del aullido de un coyote. Era el roce suave de un paso sobre la arena. Abrió los ojos de golpe. Una figura se alzaba sobre ella, recortada contra el paisaje bañado por la luna. Era un hombre alto y delgado, que sostenía un rifle con una naturalidad que hacía parecer que formaba parte de su cuerpo. Vestía pantalones de gamuza y una camisa de lino sencilla. Su cabello era largo y negro, recogido por una cinta de cuero. Su rostro permanecía en sombras, pero Clara sentía su mirada fija, firme e inquietante. El miedo, crudo y absoluto, le recorrió el cuerpo. Un indio. Las historias que había oído, los susurros sobre asaltos salvajes y atrocidades indescriptibles, se agolparon en su mente. Intentó gritar, pero solo salió un jadeo seco. El hombre se arrodilló con una gracia silenciosa que resultaba casi inquietante. No habló. Extendió una mano, y ella se estremeció, retrocediendo de golpe hasta que su espalda golpeó la roca helada. Él se detuvo y extendió la mano, con la palma hacia arriba, en un gesto que no necesitaba traducción. No era una amenaza. Habló con voz baja y serena, y sus palabras en inglés llevaban un acento musical suave, extraño y cautivador para ella. «Estás herida», dijo sin hacer una pregunta. Señaló su brazo con delicadeza. Luego descolgó una cantimplora de su hombro y se la ofreció. Agua. Solo verla, la promesa de ella, bastó para que el miedo cediera un poco. La mano de Clara temblaba cuando la tomó. Él la ayudó a llevarla a los labios, y bebió ese líquido frío como si fuera un milagro caído del cielo. Bebió demasiado rápido y terminó atragantándose, el agua resbalando por su barbilla. Kaylen Stormfang esperó con paciencia hasta que terminó. Después, sacó una pequeña bolsa de cuero. Tomó un pellizco de hojas secas, las trituró en la palma y con una ternura que la desarmó, empezó a limpiar la herida en su brazo. Trabajaba en silencio, con una concentración serena, y sus manos eran sorprendentemente hábiles. «¿Quién? ¿Quién eres?», logró susurrar Clara con la voz ronca. Él alzó la mirada, y por primera vez, la luz de la luna iluminó su rostro. Era joven, no debía pasar de los 20, tenía los rasgos marcados, mandíbula fuerte, pómulos altos, y unos ojos tan oscuros que parecían contener el cielo nocturno entero. En ellos no había salvajismo, sino una seriedad profunda, intensa y desconcertante. «Me llamo Kaylen», dijo, «y estás muy lejos de casa». La condujo en silencio por el frío de la madrugada, como un espíritu moviéndose entre sombras. Clara lo siguió, su terror inicial sustituido por una confianza cansada y confundida. No le había hecho daño, le había dado agua y curado su herida con una medicina rara y eficaz que ya empezaba a calmar el ardor. Caminaba con una ligereza imposible. Sus mocasines no hacían ruido sobre la tierra pedregosa. Él parecía parte del desierto mismo.
mientras que ella era una intrusa, torpe y ruidosa en sus zapatos citadinos, cuando las primeras luces del alba tiñeron el cielo del este de rosa y perla. Él la llevó a un lugar que parecía un secreto. Una grieta estrecha en una pared rocosa, casi invisible hasta estar justo frente a ella, que se abría a un pequeño cañón resguardado. Un hilo de agua cristalina brotaba de las rocas, formando una poza de piedra lisa antes de perderse en la arena. Alrededor crecían álamos, cuyas hojas susurraban con la brisa matutina. El verde intenso contrastaba con la dureza del desierto. Era un oasis escondido, un rincón de vida resguardado del mundo cruel. Kaelen le indicó que se sentara junto al agua. Con manos rápidas y precisas, hizo una pequeña fogata sin humo, como si fuera magia, y sacó de su bolsa un pedazo de carne seca, calentándolo sobre las llamas. Se lo ofreció y ella lo comió. Era salado, duro, pero en ese momento fue la comida más satisfactoria que había probado jamás. Permanecieron en silencio durante largo rato. Solo se oía el crepitar del fuego y el murmullo del manantial. El sol subía, pero dentro del cañón el aire seguía fresco y apacible. Clara lo observaba, intentando reconciliar al hombre que tenía ante ella con los monstruos que le habían pintado en su mundo. Era callado, atento. Su mirada volvía una y otra vez hacia la entrada del cañón, como si escuchara cosas que ella no podía percibir. Los hombres que atacaron el carruaje, se atrevió a decir con voz rasposa. ¿Eran de los tuyos? Él la miró fijamente. En sus ojos pasó un destello, quizás tristeza, quizás resignación. Hay hombres furiosos entre todos los pueblos, respondió con voz grave. Gente perdida, blancos, mexicanos. Los míos también. El hambre y el odio convierten a cualquiera en bandido. Pero esos no eran de los míos. Clara se sobresaltó. ¿Cómo sabía su nombre? Debía haberlo mencionado en su delirio. ¿Cómo me encontraste? Estaba rastreando a un puma, respondió, con la mirada fija en los altos muros del cañón. Se llevó un becerro del rancho de un tal Patterson. Vi a los buitres. Ellos cuentan historias con el viento. Y esta era una historia de violencia. Hizo una pausa, luego la miró de nuevo. No esperaba encontrar a nadie con vida. Su forma de hablar, tan directa y sin adornos, la descolocaba y, a la vez, le daba paz. ¿Trabajas para ese ranchero? ¿Patterson? La pregunta lo hizo tensar apenas la mandíbula. A veces, cuando necesita un rastreador, me paga con harina o café, cosas que mi gente ya no consigue fácilmente. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de una historia que no necesitaba ser contada. Clara, hija de un pastor que predicaba sobre el amor sin fin de Dios, sintió una punzada de vergüenza. Su mundo había creado las condiciones que forzaban a un hombre como Kaelen a vender los saberes de sus ancestros por un saco de café. Durante los 2 días siguientes, aquel manantial escondido se convirtió en su mundo. Kaelen salía durante horas, regresando con un conejo para la cena o hierbas frescas para curar su herida. Le enseñó a orientarse con el sol y las sombras, a identificar qué partes del nopal eran comestibles. Hablaba de la tierra no como algo que debía conquistarse, sino como un ser vivo con estados de ánimo y ciclos que había que respetar. Clara, por su parte, comenzó a abrirse como nunca antes. Le habló de Boston, de la asfixiante devoción de la congregación de su padre, de la prisión intelectual en la que se sentía atrapada. Le contó de su madre, que amaba la poesía y la pintura, y cuya muerte había apagado los colores de su vida. Y finalmente, con voz casi inaudible, le habló de Thorne Blackmore, el hombre frío y rico con quien debía casarse. «Mi padre cree que es voluntad de Dios», dijo mirando las brasas, «un matrimonio providencial que asegurará el futuro de la iglesia, y el mío. No entiende que para mí, eso sería una sentencia de muerte». Kaelen escuchó sin interrumpirla, su rostro sereno como una piedra bajo la lluvia. Cuando Clara terminó,
El silencio se alargó. Finalmente, con una franqueza que la tomó por sorpresa, preguntó: ¿Tu padre te entregaría por un edificio? La crudeza de la pregunta la golpeó como un látigo. Él no lo ve así, respondió bajando la mirada. Cree que está salvando mi alma al asegurar mi bienestar terrenal. ¿Y tu corazón?, dijo Kaylen, mirándola directo a los ojos. ¿No le importa lo que siente? Clara no supo qué responder. En ese momento comprendió que nadie le había preguntado eso jamás. Esa tarde, el viento frío se coló entre las paredes del cañón. Clara se estremeció, abrazándose con fuerza al chal desgarrado. Kaylen avivó el fuego, y se sentaron cerca del calor. La noche anterior, él le había cedido su propia manta, una gruesa de lana de trueque, y se había acostado sobre una simple piel. «Deberías quedarte con la manta», protestó ella. «Vas a congelarte». Kaylen negó con la cabeza. «Mi cuerpo ya está acostumbrado al frío. El tuyo, no». La cercanía de aquel pequeño campamento le resultaba reconfortante y extrañamente ajena. Clara había sido criada bajo normas estrictas, donde un hombre y una mujer soltera jamás debían quedarse a solas. Pero allí, bajo ese cielo inmenso e indiferente, esas reglas se desmoronaban como polvo. Sintió una libertad que nunca había conocido, y también una vulnerabilidad desconcertante. Observó la única manta, luego lo miró a él. El rubor subió por su cuello. Una reacción torpe, criada en ciudad. En un momento de franqueza desarmada, las palabras se le escaparon sin pensar. «Está bien», balbuceó, desviando la vista. «No sabría qué hacer de todos modos». «Nunca», agregó en voz baja, «nunca he compartido una cama». La confesión quedó flotando en el aire, testimonio de su vida protegida, su inocencia y su miedo. Fue una afirmación de absoluta diferencia en un mundo tan hostil. Kaylen no rió, ni se burló. Se quedó quieto, con los ojos oscuros fijos en su rostro, iluminado por las brasas. El silencio se extendió, solo interrumpido por el murmullo del viento. Cuando finalmente habló, lo hizo con una voz baja, tan seria y profunda, que la recorrió más que el frío. «Entonces comparte la mía, para siempre». No era seducción, no era una propuesta casual, era una promesa, una puerta que se abría hacia un mundo que ella jamás habría imaginado. Un mundo hermoso, salvaje y aterrador, donde el compromiso era absoluto. En sus ojos, Clara no vio una promesa de una noche cálida, sino la promesa de muchos amaneceres, de cargas compartidas, de un hogar construido no con clavos y madera, sino con la fuerza irrompible de un voto nacido en medio de la nada. El pueblo de Redemption era una cicatriz en el paisaje, tallada entre el polvo y las piedras, al pie de las montañas dentadas conocidas como Pico de la Redención. Un lugar de contrastes brutales. Una iglesia blanca y nueva, con campanario brillante, se alzaba a menos de 50 pasos de un salón, cuyas puertas batientes soltaban risas borrachas y olor a cerveza rancia. Las fachadas falsas de los edificios bordeaban la calle principal polvorienta, una tienda general, una oficina de tierras, una herrería, y el consultorio del médico del pueblo, Orrin Stonemend. Kaylen y Clara llegaron al anochecer, 2 días después de abandonar el manantial oculto. El viaje fue silencioso. Las 5 palabras que él le había dicho flotaban entre ellos, demasiado frágiles para ser mencionadas a plena luz. Había cambiado la piel del puma que había logrado cazar por una yegua vieja a un trampero que cruzaron en el camino. Clara montaba mientras Kaylen caminaba a su lado, el rifle apoyado con calma en el codo. Al entrar al pueblo, las miradas cayeron sobre ellos como piedras. Clara, con su vestido desgarrado y la herida aún sanando, ya era un espectáculo. Pero verla junto a un apache hizo que las voces callaran y los susurros comenzaran. Ella sintió el peso de sus juicios como una manta sofocante, después de haber respirado el aire limpio del desierto.
Las reglas que había olvidado allá en el cañón regresaron con fuerza, escritas en los rostros endurecidos de la gente. Kaylen parecía no notarlo, o tal vez estaba acostumbrado. Su mirada no se apartó del frente. La llevó directo al edificio Clappard, donde un letrero pintado con esmero decía: Dr. O. Stonemend, médico y cirujano. Orrin Stonemend era un hombre de unos 50 y tantos, con ojos amables y cansados, y manos teñidas de yodo. Escuchó la historia del ataque con expresión sombría mientras limpiaba y vendaba la herida de Clara. «El tercero esta temporada», murmuró, suspirando con resignación. «Este territorio está lleno de hombres desesperados. Muchacha, tuviste suerte de sobrevivir. ¿Y tú?», dijo mirando a Kaylen, que esperaba en silencio junto a la puerta. «Te agradezco. Le salvaste la vida». Kaylen asintió apenas. «Ella necesita ropa y un lugar donde quedarse», dijo con firmeza. Orrin acarició su barba gris. «La pensión la lleva la hermana de Etta Roslin. Y con los chismes que vuelan, dudo que sea el lugar más acogedor para ustedes ahora mismo». Miró los ojos pálidos y agotados de Clara, y el rostro imperturbable de Kaylen. «Tengo una habitación libre arriba. Puedes quedarte aquí, señorita Vile, hasta que decidas qué hacer». El alivio fue tan hondo que las piernas de Clara casi no la sostuvieron. Había temido enfrentar sola a las miradas del pueblo. Mientras el doctor preparaba la habitación, Kaylen le habló en voz baja. «Me voy. Voy a enviar un telegrama a tu prima, y buscaré trabajo». «No te vayas». Clara lo dijo sin pensar, con un temblor que la sorprendió a sí misma. La idea de quedarse sola en ese pueblo de extraños le era de pronto insoportable. «No estaré lejos. Estás a salvo aquí», dijo Kaylen, sus ojos transmitiendo una certeza que sus palabras no decían del todo. «Pero mi presencia te traerá problemas». Lanzó una mirada hacia la calle. Un par de hombres ya observaban con descaro la entrada del consultorio. Antes de que Clara pudiera replicar, él ya se había ido, fundiéndose con el crepúsculo tan silenciosamente como había llegado a su vida. A la mañana siguiente, Clara se vistió con un sencillo vestido de calicó, limpio aunque desgastado, que perteneciera a la difunta esposa del doctor. Con paso firme, entró en la tienda general. Los murmullos la siguieron. Las miradas no se ocultaban. Ella era la mujer del carruaje, la que había estado en los llanos con ese apache. Fue allí donde vio por primera vez a Cyrus Blackthorne. Era un hombre que imponía presencia donde quiera que pisara. Alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo negro entallado y botas de cuero tan lustrosas que desentonaban entre sacos de harina y rollos de tela. El cabello, espeso, se le plateaba en las sienes. Su rostro era atractivo de una manera severa, autoritaria. Hablaba con Clyde Rayburn, el dueño de la tienda, su voz grave y confiada sobresaliendo entre el murmullo de los demás clientes. Era el propietario del extenso rancho Bete, el mayor imperio ganadero del territorio. Decían que sus tierras se extendían desde el Pico Redentor hasta el río Salado. Sus ojos, de un azul pálido como el cielo invernal, se posaron sobre Clara. El local entero enmudeció. La observó de arriba abajo, con una mirada lenta, calculadora, que la hizo sentir como una yegua en subasta. Despachó al tendero con un gesto y se acercó a ella. «Señorita Val, supongo», dijo, con una voz más suave de lo esperado. «Soy Cyrus Blackthorne. Me he enterado de su terrible experiencia. Una tragedia. Estas tierras no perdonan a quienes no las conocen». «Ha sido difícil, señor Blackthorne», respondió Clara, aferrándose a su cesta de víveres. «Disparate», dijo él. «Es una prueba de carácter, y usted la ha superado». Sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «También escuché que recibió ayuda de uno de los nativos locales». Pronunció nativo, con una capa apenas disimulada de desprecio. «Se llama Kaylen», replicó Clara alzando la barbilla con dignidad. «Me salvó la vida». «Ah, sí.
murmuró Cyrus, entrecerrando los ojos casi imperceptiblemente. Un rastreador. Ha trabajado para mi capataz, Vance Hollow. Útil, a su manera, pero difícilmente un compañero adecuado para una dama como usted. Dio un paso más cerca, bajando la voz. Redemption puede ser un lugar cruel, señorita Vile. Una mujer sola es presa fácil, y aquí, tener un amigo con poder vale más que el oro. La insinuación era clara como el agua, y tan fría como el filo de un cuchillo. No ofrecía protección, ofrecía posesión. Justo entonces, la campanita sobre la puerta tintineó. Cailen entró. Tenía unos cuantos dólares en la mano, ganado cerrando caballos en la herrería del pueblo. Se detuvo al ver a Cyrus tan cerca de Clara. El aire se cargó de tensión. Cyrus giró lentamente, con una sonrisa burlona en los labios. Mira nada más lo que arrastró el viento. Terminaste en la fragua, muchacho. Cailen no dijo nada. Su rostro no cambió, pero Clara vio cómo apretaba ligeramente el puño. Sus ojos oscuros no se apartaban de los suyos. ¿Estás lista?, preguntó él, su tono sereno pero firme. La pregunta era más que eso. Era una línea trazada en el suelo polvoriento de la tienda. De un lado, Cyrus con su riqueza, su poder y el respaldo absoluto del pueblo. Del otro, Cailen, con nada más que su dignidad y la promesa que le había hecho bajo las estrellas. La elección de Clara sería una declaración. Sí, Cailen, dijo con voz clara, firme, mientras caminaba hacia él. Lo estoy. La sonrisa de Cyrus se desvaneció. Los observó salir de la tienda, sus ojos pálidos convirtiéndose en pedazos de hielo. Le había ofrecido su amparo, y ella había preferido a un salvaje. No era solo un rechazo, era un insulto. Y Cyrus Blackthorne no era un hombre que aceptara los insultos. Miró por la ventana, hacia el sur. Las tierras brillaban a lo lejos, tierras que su ganado necesitaba, tierras que el pueblo apache, la gente de Cailen, aún consideraba suyas. Antes ya las había codiciado, ahora las tomaría. Y también tomaría a la muchacha, los quebraría a ambos. La vida en Redemption cayó en una rutina tensa. Clara seguía alojada en casa del Dr. Orrin Stonemend, ayudándole a organizar sus frascos de medicina y a cuidar el pequeño huerto del patio trasero. Envió un telegrama a su prima May Whitfield en California. La respuesta llegó una semana después. La prima se había mudado, sin dejar dirección, probablemente rumbo a los campos de oro del norte. El último hilo que la unía a su vida anterior se había roto. Ahora estaba realmente sola, flotando en un mundo que no le pertenecía. Cailen se mantenía en los márgenes del pueblo, como un guardián en silencio. Tomaba trabajos ocasionales, ganando lo justo para alimentarse, pero jamás cruzaba los límites del pueblo al anochecer. Cada tarde, se reunía con Clara junto a un pequeño arroyo en las afueras. Allí, lejos de las miradas curiosas y los juicios de Redemption, compartían horas largas, hablaban, reían poco, pero sus almas se reconocían más y más en esos momentos robados al tiempo. Cailen le habló de su gente, del hijo que el sol les había arrebatado con una fiebre traída por los soldados, de los sitios sagrados en las montañas que ahora estaban siendo profanados por mineros codiciosos. Clara, por su parte, le leía fragmentos de un libro de poesía que había logrado rescatar de su equipaje. Su voz era suave, casi un susurro entre la luz moribunda. A Cailen, aquel mundo de versos y rimas le resultaba tan ajeno como a ella el lenguaje de las estrellas, pero se quedaba quieto, hipnotizado por el ritmo y la emoción en su voz. Su promesa, comparte mi vida para siempre, no volvió a decirse en voz alta, pero flotaba entre ellos, como algo vivo, a la vez consuelo y vértigo. Podía existir un para siempre en un mundo tan empeñado en separarlos. Mientras tanto, Cyrus Blackthorne movía sus piezas con astucia. No se acercó a Clara con amenazas o imposiciones. Lo suyo era más sutil, más envenenado. Comenzó una campaña de encanto.
Envió un ramo de caléndulas del desierto al consultorio del doctor. Hizo llegar un vestido de seda azul fina desde un comerciante de catálogos en Santa Fe. Cuando la veía por la calle, se quitaba el sombrero con cortesía impecable. Siempre educado, siempre observándola con sus ojos fríos como cuchillas. Los habitantes del pueblo, al ver que el hombre más poderoso del territorio mostraba tanto interés por ella, empezaron a cambiar de opinión. Los murmullos de condena se tornaron envidia. Ya no era solo la mujer del carruaje. Ahora era la mujer que había cautivado a Cyrus Blackthorne. Esa atención funcionaba como un escudo contra los chismes, pero para Clara se sentía como los muros invisibles de una jaula decorada. Una tarde, Cyrus solicitó verla en privado. Fue al consultorio de Orrin Stoneman, quien, con gesto incómodo, los dejó a solas en su pequeño salón. «Señorita Vile», empezó Blackthorne y sin rodeos, fue directo al grano. «Soy un hombre claro. Conozco su situación. No tiene familia, ni dinero, ni futuro asegurado. Puedo arreglármelas», respondió Clara con calma. «Por ahora», replicó él con tono suave. «Pero el invierno se acerca. No habrá más trabajos para su amigo Apache, y la caridad del buen doctor no durará para siempre». Se inclinó hacia ella, la voz en un susurro casi íntimo. «Estoy dispuesto a ofrecerle seguridad, un porvenir. Soy viudo, señorita Vale. Mi rancho necesita una mujer. Mi vida, una dama con su clase. Cásese conmigo». La propuesta fue tan seca, tan comercial, que Clara quedó sin palabras. Era la misma trampa que había huido en Boston, solo que con otro carcelero. «Yo no estoy», balbuceó. Él levantó la mano para detenerla. «No me responda aún. Piense bien lo que le ofrezco. Un hogar digno, respeto, riqueza. Todo lo que pueda desear». Pero su voz cambió. Se endureció. «No soy ingenuo. Sé dónde están sus afectos». La miró con dureza. «Están con ese salvaje que la sacó del desierto». La espalda de Clara se irguió como una lanza. «No lo llame así. Lo llamaré por lo que es», dijo él ya sin máscaras. «Él y su gente viven en tierras que no les pertenecen. Tengo un título firmado y sellado en Phoenix. Son invasores. He sido paciente, pero esa paciencia se acabó». La amenaza quedó suspendida en el aire, sin más adornos. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Clara, sintiendo que el corazón le martillaba en el pecho. «Quiero decir que desalojaré esas tierras. Mi ganado necesita los pastos junto al río Verde para el invierno. La ley está de mi lado. El juez territorial me apoyará. Habrá conflicto. Habrá heridos. O algo peor». Sus palabras eran cuchillos. Y las imágenes que se formaban en la mente de Clara estaban teñidas de sangre y gritos. «¿Usted haría eso?», susurró, horrorizada. «Haré lo que sea necesario para proteger lo mío», declaró con frialdad. Luego, su voz volvió a suavizarse como un terciopelo envenenado. «Pero, para usted, haría una excepción. Considérelo mi regalo de bodas. Cásese conmigo, Clara. Sea mi esposa. Y le concederé a su Apache y a su gente el derecho de pastar y cazar en los cañones del sur. Yo mismo redactaré el nuevo título. ¿Podrán vivir allí en paz, bajo mi protección?». «Claro, bajo mi autoridad». Fue un pacto magistral, diabólicamente calculado. Estaba usando los sentimientos de Clara como un arma. Le pedía que sacrificara su propia felicidad por la seguridad del hombre que empezaba a amar, y de todo su pueblo. Si se negaba, los condenaría. Si aceptaba, se condenaría a ella. Esa noche, cuando se encontró con Kellen junto al arroyo, Clara estaba pálida, con la mirada perdida. Algo en ella se había roto. Kellen lo supo en cuanto la vio. Algo no estaba bien. «¿Qué pasa?», preguntó, sus ojos oscuros buscando su rostro. Clara no tuvo valor para contarle la verdad. ¿Cómo decirle que su sola existencia estaba siendo usada como moneda para poner en riesgo a todo su pueblo? ¿Cómo confesarle que Cyrus Blackthorne estaba intentando comprarla, usando sus vidas?
En su lugar, desvió el tema. «El telegrama», mintió. «Mi prima Mae se ha ido. No tengo a dónde ir». Kaylen le tomó la mano con suavidad. Su tacto era firme, cálido. «Tienes un lugar», le dijo con voz tranquila. «Te lo dije, conmigo». «¿Pero dónde, Kaylen?», soltó ella, y toda la frustración acumulada brotó como agua hirviendo. «No podemos vivir para siempre en un manantial oculto. Aquí en el pueblo me miran con lástima. Y a ti, con odio». Se volvió hacia la llanura oscura que se extendía más allá del arroyo. «Allá afuera solo hay peligro y miseria. Ese para siempre tuyo es hermoso, pero no es real. La realidad es esta». El dolor en sus ojos fue inmediato. Kaylen le había ofrecido lo único que tenía, su mundo, su corazón, su vida. Y ella lo había llamado un sueño. Retiró la mano lentamente. Entre ellos se levantó una muralla de orgullo herido y sangre ancestral. «Ya veo», dijo él con voz plana y vacía. «El calor de una cama suave vale más que la verdad de una compartida». «No es eso lo que quise decir». Intentó aclarar, pero ya era tarde. El abismo entre sus mundos nunca había parecido tan ancho, tan imposible. Él vio su anhelo de seguridad como un rechazo. Ella vio su promesa como una fantasía hermosa, pero ingenua frente al pragmatismo cruel de Thorne. Kaylen se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. La dejó sola junto al arroyo, con el peso de la propuesta de Cyrus aplastándole el alma. Lo había herido, tal vez de manera irreversible, y ahora sí estaba verdaderamente atrapada, entre una promesa que no podía cumplir y un sacrificio que quizás tendría que hacer. La distancia entre Clara y Kaylen se volvió un vacío mudo y doloroso. Él dejó de aparecer en el arroyo. Una vez lo vio en el pueblo, cargando suministros en una mula. Su rostro era de piedra. La miró por un instante fugaz. En sus ojos oscuros, Clara vio todo el dolor del mundo. Y luego, él giró la cabeza y se perdió por un callejón polvoriento. Cada día sin él era una eternidad. La soledad le dolía como una herida en el pecho. Desesperada, Clara inició un juego peligroso. No rechazó a Cyrus Blackthorne, pero tampoco lo aceptó. Permitió que la cortejara, con ese teatro público que encendió aún más las lenguas del pueblo. Lo dejó acompañarla a misa los domingos, sentándose junto a él en la primera fila, sintiendo su presencia posesiva como una marca ardiente. Soportó cenas en su rancho, una casa enorme, llena de maderas oscuras, plata brillante y cabezas de animales disecados. Mientras sonreía y lo escuchaba hablar, lo estudiaba. Buscaba su punto débil, y descubrió algo. Su derecho sobre las tierras del Río Verde era dudoso. Basado en un antiguo título español, estaba siendo cuestionado por el gobierno territorial. Por eso tenía tanta prisa en expulsar a los apaches. Quería ocupar esas tierras antes de que llegaran los inspectores federales en primavera. Esa pequeña verdad le dio esperanza. Tiempo. Si lograba ganar algo de tiempo, tal vez, todo podría cambiar. Pero ese tiempo venía a un costo enorme para su alma. Sonreía fingiendo. Escuchaba los discursos altivos de Cyrus, mientras por dentro gritaba. El doctor Orrin Stoneman la observaba con preocupación. «Ten cuidado, Clara», le advirtió una noche al verla regresar del rancho. «Ese hombre es una serpiente. Te ofrece el mundo en bandeja, pero lo que trae está envenenado». «Sé lo que hago, doctor», respondió ella, aunque su voz no sonaba convencida. ¿Lo sabía de verdad? Cada día con Cyrus se sentía como una traición a Kaylen y a esa promesa pura y sencilla que una vez le susurró bajo las estrellas. Mientras tanto, Kaylen había regresado al campamento estacional de su pueblo, un refugio escondido entre los cañones que esculpía el Río Verde. Las noticias sobre su vínculo con la mujer blanca del carruaje lo habían precedido. Fue recibido con desconfianza, sobre todo por Hakan Ironshade.
el anciano cuya piel era un mapa de años y pérdidas. «Lleva su aroma contigo, Kaylen», dijo con voz seca como hojas muertas. Estaban sentados junto al fuego comunal, hablando en la lengua antigua de su gente. «Es el olor del conflicto». «Ella no es como las demás», dijo Kellen, pero sus propias palabras le sonaron huecas. «Son todas iguales al final», respondió el viejo sin apartar la vista de las llamas. «Llegan con palabras suaves y promesas, pero sus sombras están llenas de soldados y cercas. Eres de los nuestros, pero has vivido demasiado en su mundo. Has olvidado quién eres. Esa mujer terminará de borrar lo poco que te queda». El corazón de Kellen era un campo de batalla. Las palabras de Hakan le hacían eco por dentro. ¿Y si Clara tenía razón? ¿Y si su sueño compartido era solo eso? ¿Un sueño? Miró a su gente, cada vez más reducida. Rostros marcados por el cansancio de un mundo que se encogía a su alrededor. ¿Los niños? Con vientres que no estaban tan llenos como deberían. La casa se volvía escasa. El ganado de Thorn invadía los últimos rincones de sus tierras sagradas. La desesperanza era su compañera silenciosa. Sus habilidades de rastreador eran necesarias más que nunca, pero su mente estaba en otro lugar. Pasaba horas en los riscos más altos, fingiendo buscar venado. Pero sus ojos siempre terminaban mirando al norte. Allí, donde en el horizonte polvoriento, parpadeaba como un espejismo la silueta del pueblo de Redemption. Cyrus Blackthorn, impaciente ante la falta de respuesta clara por parte de Clara, decidió empujarla hacia una decisión. Envió un mensaje a su pistolero más temido, Rafe Maddox. Rafe era un hombre seco, de mirada helada, con fama de despiadado que resonaba desde el territorio de Arizona hasta los llanos de Texas. Era de esos que hacían el trabajo sucio que otros hombres poderosos no querían mancharse las manos ejecutando. Las órdenes de Blackthorn fueron simples. «Quiero que esos indios desaparezcan. No me importa cómo. Provoca algo. Que parezca que fueron ellos. Un robo de ganado, un incendio. Algo que obligue al sheriff a intervenir. Y vigila de cerca a su rastreador de mascotas, ese Kaylen. Podría meterse». Rafe montó desde el rancho Vete como un presagio de sangre. Recorrió la zona del Río Verde, dejando que todos supieran que estaba allí. No atacó directamente el campamento apache. Prefirió sembrar el miedo de forma lenta, metódica. Espantó la manada de caballos, provocando que un semental valioso se rompiera una pata. Apareció cerca del manantial, y al día siguiente, varios miembros del clan enfermaron del estómago. Kaylen lo comprendió al instante. Encontró sus huellas, la marca inconfundible de unas botas militares gastadas, justo al borde del agua. La amenaza ya no era abstracta. Estaba allí, un veneno reptando entre las piedras, y tenía nombre. Rafe Maddox. Kaylen sabía quién lo había enviado. Sabía que todo esto tenía una raíz. Clara. Cyrus no solo lo atacaba a él, atacaba a su pueblo. Para llegar a ella, su promesa, comparte mi vida para siempre, ahora resonaba como un presagio de muerte entre los muros silenciosos del cañón. Había puesto su mundo a sus pies, y en respuesta, su mundo ahora iba camino a ser arrasado. La gota que rebalsó el vaso llegó una tarde sofocante. Rafe, siguiendo instrucciones directas de Blackthorn, ejecutó su plan con precisión escalofriante. Junto a Hank Dobbs y Lou Ramsey, dos peones del rancho, condujo un pequeño grupo de ganado del mismo Blackthorn hasta una hondonada cercana al campamento apache. Allí, mataron a 3 reses y las dejaron hinchadas al sol. Luego, Rafe regresó a todo galope a Redemption, con el rostro deformado en una mueca teatral de pánico. Irrumpió en The Copper Creek Law, clamando que los salvajes del cañón habían robado y masacrado el ganado de su patrón. Era justo la excusa que Cyrus necesitaba. El sheriff Jed Rourke, más preocupado por mantener contento al ranchero más poderoso del territorio que por descubrir la verdad, reunió rápidamente una partida armada. La ley, comprada y manipulada, se preparaba para convertirse en herramienta de terror.
Desde su consultorio al otro lado de la calle, Orrin Stonemend escuchó el alboroto. Vio el teatro de Rafe y a los hombres endurecidos afilando miradas con rifles y sogas. Se le heló la sangre. Conocía el carácter de Blackthorne y ese tufo a trampa le resultaba insoportable. Sabía, además, que esa noche Clara tenía prevista una cena en el rancho BT, la última jugada de Cyrus. En el rancho, todo olía a victoria. Cyrus estaba especialmente galante, sirviendo a Clara una copa del vino más caro. Creía que había ganado. Las noticias del supuesto asalto llegarían pronto, y ella no tendría otra opción más que apoyarse en él, su único y último salvador. «Te noto inquieta, querida», dijo con voz melosa. «¿No te agrada el vino?» «Solo estoy cansada, señor Blackthorne», respondió Clara, aunque por dentro todo se le revolvía. Había estado ganando tiempo, pero ahora sentía que se le había acabado. La cena forzada fue interrumpida por Cody Wells, un joven del rancho que no conocía la trama. Entró jadeando al comedor. «Señor Blackthorne, Rafe ha vuelto. Dice que los indios robaron y mataron nuestro ganado. El sheriff está reuniendo una partida. Salen para el cañón al caer el sol». El color desapareció del rostro de Clara. Miró a Cyrus, y en sus ojos tranquilos, triunfales, vio toda la verdad. El cortejo fingido, la oferta de protección, la promesa de paz. Todo había sido una mentira. Él nunca tuvo intención de respetar ningún trato. Iba a exterminarlos, con o sin su consentimiento. Clara no era un premio para ganar. Era solo una distracción bonita mientras ampliaba su imperio. «Tú», susurró ella con la voz temblando de rabia. «Tú planeaste esto». La máscara de cortesía de Cyrus finalmente cayó. Se limpió los labios con una servilleta y le dedicó una sonrisa helada. «Yo planeo para cualquier escenario, querida. Solo estoy limpiando mis tierras. La ley está conmigo, y mañana tu problema indio y el mío desaparecerán». La miró con crueldad calculada. «Y tú seguirás aquí. No tienes a dónde ir». Por un instante, Clara se quedó paralizada ante la magnitud del horror de ese hombre. La trampa se había cerrado, pero entonces la imagen de Kellen vino a su mente. Su rostro serio, esa calma digna y el peso sagrado de su promesa. «Comparte mi vida para siempre». No había sido un sueño. Era lo único real que le quedaba. Y ese hombre estaba a punto de prenderle fuego. Algo dentro de Clara se rompió. La hija protegida del predicador de Boston desapareció en ese instante. En su lugar, emergió una mujer dispuesta a luchar por la vida que recién había empezado a comprender. Mientras Cyrus Blackthorne daba órdenes a uno de sus peones con gesto altivo, Clara actuó. Salió del comedor sin que nadie lo notara, la mente en ebullición, calculando. No podía luchar contra Cyrus, no podía detener a la partida armada, pero podía advertirle a Kellen. Corrió hacia los establos. Cody Wells, un muchacho de apenas 16, la miró sorprendido. «¿Señorita Ball? ¿Ocurre algo?» «El señor Blackthorne necesita su caballo más veloz, ensillado de inmediato», mintió con voz sorprendentemente firme. «Hay problemas en el pueblo». El muchacho, entrenado para obedecer, no dudó. Preparó el semental favorito de Cyrus. Un animal negro, imponente, criado para velocidad y resistencia. Cuando le entregaba las riendas, Clara tomó una pesada llave inglesa de una mesa cercana. «Perdóname por esto», susurró. Y golpeó. El hierro chocó contra el cráneo del muchacho con un sonido seco. Él cayó al suelo, inconsciente pero respirando. Con el corazón desbocado, Clara se montó como pudo. Sabía montar, pero lo había hecho solo en parques cuidados de academias para señoritas. Ahora era diferente. Era una carrera salvaje por la vida, por muchas vidas. Espoleó al caballo. Salió disparada del rancho, no hacia Redemption, sino hacia el sur. Hacia el cañón del Río Verde. Cabalgaba como poseída,
impulsada por la desesperación pura. El sol se ponía, tiñendo el cielo con pinceladas rojas y doradas. El crepúsculo ardía, como lo que estaba por estallar. La partida salía del pueblo. Ella escapaba del rancho. Era una carrera contra el tiempo, contra el odio, contra la injusticia que se cernía para destruir al único hombre que le había mostrado lo que era un verdadero hogar. El viento desgarraba su vestido. El galope era un tambor que marcaba el final de un mundo. El semental galopó por las llanuras oscuras. Clara llegó a la entrada del cañón cuando las primeras estrellas asomaban. Descendió a pie por la vereda rocosa y entró en el pequeño campamento iluminado por fuego. «Kaelen, es una trampa», gritó sin aliento. Él estaba allí, junto a Hakon Ironside y varios hombres armados. Desde lo alto ya habían visto la partida aproximándose. «¿Clara?», dijo Kaelen, su rostro una máscara de asombro. «Todo fue planeado por Blackthorn», sollozó. «Él mismo hizo que sus hombres mataran el ganado. La partida viene para destruirlos». En ese instante, se escuchó el primer disparo desde la cima. La emboscada había comenzado. El caos estalló. La partida disparaba desde lo alto. Kaelen tiró de Clara, protegiéndola detrás de una roca. «Quédate aquí», ordenó, antes de fundirse con las sombras y unirse a los suyos. Desde su escondite, Clara vio la figura delgada de Rafe Maddox, avanzando por la ladera con su pistola apuntando a donde Kaelen se movía. Una resolución helada la envolvió. Salió de su escondite, trepando por las piedras, y se abalanzó sobre el pistolero. Su ataque fue torpe, pero suficiente para desviar el disparo. La bala se perdió en la tierra. Rafe gruñó, la lanzó al suelo con violencia y levantó el arma para rematarla. Pero entonces, Kaelen lo alcanzó. Como una sombra letal, la lucha fue breve, primitiva. Bajo la luz de las llamas, Kaelen lo derribó, y Rafe quedó tendido, sin vida. Cuando la partida estaba a punto de aplastar a los pocos defensores, un nuevo sonido se sumó, cascos de caballos entrando en el cañón. No era refuerzo para la partida, era Orin Stonemend cabalgando con un pequeño grupo de ciudadanos, y un marshal territorial con rostro severo. «Bajen las armas en nombre de la ley», rugió su voz, poderosa, deteniendo el tiroteo. La luz de las antorchas reveló la verdad. La traición de Blackthorn quedó expuesta. El marshal, hombre que no se vendía ni ante oro ni influencia, reunió pruebas y arrestó a Cyrus por instigación al asesinato. La batalla terminó, pero el campamento, aunque a salvo, estaba manchado de sangre. Ya no era hogar. En el silencio que siguió, Kaelen volvió junto a Clara. «Volviste», dijo él con voz baja. «Tú me pediste compartir tu vida», respondió ella con la voz quebrada por la emoción. «No podía hacerlo si te la quitaban». Él acarició con ternura un corte en su mejilla, y el abismo entre sus mundos finalmente se cerró. Un amor que no se quebró los había unido para siempre. Sabían que no podían quedarse. Una semana después, cabalgaron hacia el sur, dejando Redemption atrás. Llevaban un solo caballo y unos pocos víveres que les dio Orin. Al alcanzar lo alto de una meseta, se detuvieron. Frente a ellos, se abría un mundo desconocido. «Tienes miedo», susurró Clara apoyada en su pecho. Kaelen miró el horizonte, luego su rostro. Sus ojos oscuros estaban firmes, claros. «No», dijo, «mientras estés conmigo». «Nunca. Mi cama es la tierra que pisamos», dijo Kaelen, con la mirada fija en el horizonte. «Mi techo, el cielo que nos cubre, mi hogar, eres tú. Mientras lo compartamos, no hay nada que temer». Dieron la vuelta al caballo y siguieron cabalgando. Dos figuras pequeñas avanzando hacia la línea del horizonte, hacia un futuro sin promesas fáciles, pero con la esperanza de construirlo con sus propias manos. La historia de Clara Vale y Kaelen Stormfang no es solo un relato del pasado,
Es un testimonio vivo del poder de una promesa hecha en medio de lo imposible. Nos recuerda que el amor verdadero no se trata de comodidades compartidas, sino de coraje compartido. No se encuentra entre cuatro paredes, sino en el alma de la persona con la que eliges cruzar desiertos, cargar heridas y desafiar a un mundo que los quiere ver separados. Su viaje no terminó en Redemption. Ahí apenas comenzó. Comenzaron una vida sin títulos, sin propiedades, pero con la certeza de lo que estaban dispuestos a hacer el uno para el otro. Aliados, refugio, raíz. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.